Bueno, eh, este encuentro tiene eh, la particularidad que es, digamos, una subparte, bien, para los que se unen sin cámara, bienvenidos igual, y que se curen. Eh, Es una subparte de lo que habíamos hablado, era el tercer periodo de la industria del quebracho, ¿no? Habíamos establecido, perdón, tres grandes periodos, el periodo de génesis y formación, que arrancaba de fines del siglo XIX y se extendía, dijimos, hasta los conflictos del año 20, que coincidían concretamente con una crisis del momento de la colocación, la exportación del producto, crisis del mercado global. Ahí arrancaba un periodo que llamamos periodo de oro, periodo de la forestal benefactora, entre comillas, era un poco el momento en que la forestal se pudo hacer, eh, digamos, pudo expandirse y consolidar su producción no solo a nivel local, sino a nivel global. Y ese periodo llegaba más o menos hasta el año 44, en que era visible y era, por distintos factores, estaba claro que la forestal empezaba a orientar sus inversiones y su estrategia hacia la industria de la mimosa, que era la industria que competía con la industria del quebracho en el mercado global. Eh, y a partir de ahí se iniciaba el periodo de descomposición de la industria del tanino y de la crisis de la formación social por los forestales, eh, que se va a desplegar hasta los años 60, 60 y picos, ¿sí? Hasta que la forestal termina de irse y empieza un periodo de transformación, ¿no? De reorganización. Y hoy nos situamos en el periodo un poco entre esa transición entre el segundo y el tercer periodo, porque retomamos un poco los últimos años 30, que no los trabajamos en el encuentro pasado, y nos metemos de lleno en el peronismo. Para meternos de lleno en el peronismo tenemos una historia, ¿sí? Porque Cristóbal Cáceres, Caserito, como lo llamaban ahí en la Gallareta, era de los que iban al frente, dice Camilo en su cuento, ¿no? Y en ese cuento, Caserito, que era hijo de criollos y de un indígena mocoví, ingresa a trabajar a la forestal, a la sección pueblo de la Gallareta. Se convierte, pasa los años 30, tiene su militancia, se convierte en un hombre de sindicalismo, trabaja para la clase obrera, la representa, y en los años 40, digamos, con la llegada del peronismo, se convierte en peronista, ¿no? Y interpreta el peronismo como efectivamente el momento de mayor crecimiento y de mayor representación de los intereses de la clase trabajadora. Y Caserito, en sus últimos años, le propone a uno de los gerentes de la forestal un desafío, una apuesta. Eh, y en esa apuesta él se anima a subir una vez más la chimenea, a ascender la chimenea de la Gallareta, ¿no? La alta chimenea. Y en ese ascenso él primero pide que se convoque a todo el pueblo, que traigan a los hacheros de Santos Luteiro, uno de los máximos dueños de obraje y contratistas de la forestal en esos tiempos, en los años 50. Pide que vengan los amigos de la prensa de la forestal. Y en ese ascenso se le presentan numerosas dificultades hasta que llega arriba. Y cuando llega arriba, ata una bandera argentina en la punta de la chimenea y todos lo Nunca se me vitorean, ¿no? olvida. Esa gran conquista. Y es un poco ese cuento que nos trae Camilo, es un poco la metáfora, ¿no? La síntesis de lo que ocurre en los pueblos forestales entre los años 30 y los años 40, ¿no? Incluso llegó a los 50. Esa disputa que un poco es simbólica y tiene mucho de material entre la clase trabajadora formada en el norte santafesino, clase tarinera, clase quebrachera,
la empresa La Forestal. No sé si han tenido oportunidad de leer ese cuento, pero si no lo hicieron, léanlo y lean lo que escribe Camilo porque siempre es muy interesante y bien situado. Traigo este cuento porque la historia de Caserito comienza en los años 30 fundamentalmente y su ascenso final es en el año 58. Y para, digamos, comenzar y para situar bien este encuentro, lo primero que voy a hacer es compartirles vamos a meternos de lleno en lo que serían las relaciones de fuerza objetivas, o sea, en pensar un poco cómo estaba estructurado el mercado global del tanino y cómo estaba estructurada la industria del quebracho en la Argentina concretamente, para poder pensar sobre qué marco se situaron todos los conflictos que pasaron de los años 30 a los años 50. Y digo se situaron, significa que en los que los conflictos nacieron y sobre los cuales intervinieron. Como decíamos al principio, el desarrollo económico, la estructura productiva y la lógica del capital que se desenvuelve en estos años va a estar todo el tiempo intervenida por esa lucha de clases y por ese conflicto social y político que tenemos en los años 30 y los años 40. Ahora les voy a compartir algo que preparé, que espero que se entienda. Tómenlo con calma todas las imágenes que aparezcan, todos los números, los vamos a ir viendo a poquito. Dame un segundo. ¿Están viendo? Sí. Bien. Entonces, como medio comentamos anteriormente, creo que lo explicamos, la industria del extracto, la industria tánica de los talantes vegetales, los micrófonos, por favor, no se olviden. Sí, no me lo puedo. Ahí va. La industria de los talantes vegetales se dividía fundamentalmente en tres productos, no exclusivos, pero eran tres los que dominaban prácticamente todo el mercado global. El extracto de quebracho, el extracto de mimosa y el extracto de castaño, ¿sí? Para el año 36-38 van a ver acá, si ven el cursor, lo estoy posando sobre los años, sobre el color azul. ¿Sí? En el año 38 vamos a ver que el quebracho tenía este dominio sobre el mercado global, o sea, de todo lo que se vendía en el mundo, el 60% era extracto de quebracho, o sea, la industria argentina y también en menor medida paraguaya dominaba el mercado mundial. La mimosa tenía un 10% y el castaño, que era fundamentalmente europeo, francés, italiano, tenía un 28% de ese mercado. Lo que vamos a ver 20 años, o sea, en el recorrido de los 20 años en los que nos situamos, la industria del quebracho va a caer casi 20 puntos a un 42%, la de la mimosa sube a un 36% y el castaño va a bajar un poquito al 21% más o menos, manteniéndose estable. Acá tenemos un poco el dibujo en torta, ¿sí? Entre lo que sería el año 36 y 58. No me está cliqueando el 36, pero bueno. Esta es la distribución para el año 58. Van a ver los mismos números acá, ¿sí? El mercado en azul en el 38, en el 36 y en el mercado en el 58. Y esto es importante porque esto obviamente implica un cambio muy importante en la capacidad de producción y por lo tanto en las fábricas, ¿sí? Que vamos a tener posteriormente. Lo importante o fundamental, además de esto, es que dentro de lo que es la industria del extracto de quebracho, dentro de lo que era la industria nacional, ¿sí? Prácticamente un 20% o un poco más estaba en dominio del grupo del castaño. ¿Sí? Es decir, que los mismos fabricantes franceses, italianos, tenían buena cantidad, buena parte de las fábricas que existían en el país, que eran de quebracho, y la gran mayoría, o sea, casi un 60% de la industria del quebracho argentina estaba en dominio de la forestal, que era el grupo de la mimosa, ¿sí? Es decir, que para los años 50 el grupo de la mimosa domina del mercado global, ¿sí?
su parte y parte de la industria del quebracho. El castaño hace bastante parecido, un poco lo mismo, y lo que vemos en verde es lo que es puramente industria del quebracho nacional. ¿Sí? Se entiende el carácter, digamos, extranjerizado de esta industria, aun cuando fuera nacional, y esto es importante porque en el momento de tomar las decisiones más relevantes, en el momento de pensar cómo se reestructura un territorio productivo en función de una crisis, los que van a decidir son los que tienen los intereses puestos en otras industrias, ¿sí? En el año 48, en el año 48 ya estamos. Sí, Ricardo. Hola, buen día, Ale, buen Buen día para día. todos. Te quería consultar, ¿por qué se produce esa caída de la producción del tanino de quebracho? Si es porque empieza a disminuir los recursos, por, por, por alguna expansión de alguno de los otros productos, la mimosa veo que es la que aumenta, o si las políticas laborales del peronismo influyen también digamos, en lo que va a decidir la forestal a partir de la década del 40 para adelante. Bien. Espero que al final del encuentro de hoy podamos responder todas esas preguntas, porque va un poco por ahí, va un poco por todos esos factores. Pregunten cualquier cosa si no se entienden los datos y lo que estamos diciendo, porque esto es importante, ¿sí? Eh, Decía, en el año 48, ya en pleno peronismo, está funcionando el IAPI, que es el instituto que controla la exportación, y eso interviene en el mercado del quebracho. De hecho, interviene negativamente para la producción del quebracho porque aumenta el precio del producto del quebracho en puerto, y eso implicaba que perdiera competencia, y eso va a ser utilizado como uno de los factores de la desinversión, ¿verdad? Pero en el año 48 se emite un decreto donde se establecen cupos o cuotas de exportación por fábrica, por fábrica. Y eso nos permite tener un dato muy preciso de cuáles eran las fábricas, quiénes eran sus dueños y qué porcentaje de producción tenían, ¿sí? Eh, el decreto del año, acá estamos en el de 49. Se ve que con el share de Zoom le resulta más difícil. Ahí va. Eh, Entonces, en el año 48 tenemos esta cantidad de fábricas, ¿sí? De las cuales en verde lo que van a ver es lo que domina la forestal, ¿sí? Es el grupo de la forestal que tiene fundamentalmente 7 fábricas. Villa Guillermina, que es la más grande, es la más grande del mundo en producción, en capacidad de producción. La Gallareta, que le sigue. Después viene Villa Ana, con el 9% de capacidad de producción, ¿sí? Tartagal, que Tartagal es una fábrica que, no, que funciona muy relativamente, funciona hasta el año 27 nada más, y a partir del año 27 entra en crisis y es transformada en taller de metalurgia, en taller de fundición, en taller de oficio, para proveer instrumentos y para arreglar máquinas, y que cada tanto vuelve a producir en función de las oscilaciones del mercado. Colonia Baranda de Chaco, Fontana y Quebrachales Fusionados, que son las compañías que la Forestal adquiere, que son su competencia mayor, y adquiere en los años 20, y Quebrachales Fusionados en el año 34. Y después vienen otras compañías, algunas de carácter independiente, como la Chaqueña, y otras que van a ser, por ejemplo, como Dubosc, que pertenece al grupo francés, como Noetinger Le Petit, que también pertenece al grupo francés del castaño, y otras más como Samui, Compañía Altanino, ¿sí? Las Palmas, Weibur, casi todas ubicadas en Chaco, La Jujeña, en Jujuy, ahora no me sale el nombre, pero cerca de cerca en la frontera de Salta. Yulito me sale, pero no me sale el nombre bien. Bueno, Hartenek, que había sido desplazado en 1914 del directorio y termina poniendo una pequeña fábrica. Y estos datos es importante retenerlos en este sentido, ¿no? De pensar cómo estaba dominada la industria nacional por el interés extranjero. Cuando digo el interés extranjero es que la mayoría de las decisiones en relación a las fábricas de la forestal se tomaban en Londres. ¿Sí? Se tomaban en Londres pensando qué aportaba a Londres el grupo argentino o la sección argentina de la forestal o el grupo de la mimosa. Y en función de eso
se decidían cuestiones, se decidían políticas. El otro punto que quiero que tengamos en cuenta es esta tabla. Esta tabla nos va a mostrar las exportaciones argentinas de quebracho. Algo de esto ya vimos en el primer encuentro o en el segundo encuentro. Si ustedes van a ver, las exportaciones de extracto van ascendiendo notablemente hasta la Primera Guerra, hasta el año 1919. Acá habíamos, en esta crisis de exportación, habíamos situado la etapa de los conflictos. Viene un momento de ascenso que se interrumpe con la crisis económica de los años 30. Fíjense que acá vamos a tener tres periodos bien claros. El periodo que llega hasta el año 21 es un ciclo de exportación prácticamente todo en ascenso, que implica todo ese gran crecimiento de industria del tanino. El periodo que va de los años 20, que nos situamos ahora, hasta el año 44, que es este que está acá, que es un periodo cíclico de picos y bajas, ¿sí? En función de también las guerras, la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica. Y después tenemos un ciclo que tiene un pico muy importante, ¿sí? Que es el del año 50 y que también es coyuntural porque está relacionado con la Guerra de Corea. ¿Sí? La Guerra de Corea después de la Segunda Guerra Mundial que da inicio o formal a la Guerra Fría en algún punto, es decir, es donde es el primer conflicto bélico fuerte de posguerra. Eh, Obliga a muchos de los países a abastecerse y a estoquear producto, entonces la industria del extracto del quebracho, digamos, es muy demandada y se exporta mucho, pero después va a tener una tendencia decreciente hasta los años 70, hasta hacerse básicamente irrelevante en algún punto para los niveles de exportaciones del país. Entonces nosotros vamos a estar en este periodo y es importante porque todos los conflictos sociales y políticos y las discusiones se van a dar en este marco de crisis y ascensos. Y digo esto porque en este circuito, en este circuito, digamos, de descensos abruptos y subidas, la forestal utiliza distintas estrategias importantes que tiene. Una es que las fábricas generalmente funcionaban a sobreproducción, o sea, todo el tiempo estaban generando productos que no podían colocar en el mercado y por lo tanto se acumulaban en los galpones, y eso implicaba que en el momento de crisis podían dejar de producir, apelar al lockout, suspensión de producción, reorganizar la producción y en todo caso colocar las existencias en galpones, ¿sí? O sea, evitar la producción pero seguir realizando el valor de la mercancía, ¿verdad? Y al mismo tiempo, cuando había momentos de ascenso, fíjense, el año 34-35, le permitía al movimiento obrero volver a discutir cuestiones vinculadas a la producción, y son los momentos de ascenso del conflicto de clases, el año 35-36, que viene después del año 34, y el año 43-44. ¿Sí? Bueno, eh, una última cosa para pasar a ver otras cuestiones tiene que ver con esta cronología que nos va a mostrar. em, Se sitúan acá en la cronología, voy a ir a los años 30. La forestal establece siempre algunos periodos donde hace acuerdos monopólicos, ¿sí? Para controlar las ventas. Esto es para que las fábricas no coloquen en el mercado más de lo que la forestal necesita que se coloque para que no caiga el precio. Entonces, hay periodos en que la forestal emprende esos convenios de productores, a los cuales obviamente somete la forestal, y convenios que algunas fábricas critican fuertemente y salen a atacar, como quebrachales fusionados, pero que frente a periodos de guerra de precios, por ejemplo, este que menciono acá, del año 31-32, la forestal impulsa estrategias de purga de la competencia. Teníamos un convenio en los años 20, viene la crisis, viene una guerra de precios, cae el precio del producto. Al caer el precio del producto, las fábricas más chicas no pueden soportar las pérdidas. La forestal tiene espalda porque además reparte ganancias o equilibra ganancias con lo que es la industria de la mimosa. Y por ejemplo, en el año 33 impulsa esa guerra de precios, le permite adquirir a Quebrachales Fusionados, que era su principal competidora con sus fábricas en Puerto Tirol, en Chaco. ¿Sí? Y así funciona un poco su estrategia. Bueno, dicho eso, dejo de compartir. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Alguien que quiere preguntar, detenerse en algún punto?
Bien. Bueno, dicho eso, nos podemos en algún punto situar en lo que sería la dinámica social y política antes del peronismo, ¿sí? Eh, con dos patas muy importantes para lo que es la historia del norte de Santa Fe. Una es, lo mencionamos la vez pasada, la fundación del Sindicato Obrero de la Industria del Quebracho en 1936, ¿sí? Después de los años 20, de los movimientos revolucionarios de 1919 al 21 que terminan con la masacre, hay una experiencia de resindicalización en los años 28, 29, que es el momento de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que caen fuertemente y a partir del año 30 se van a ir reacomodando de vuelta, digamos, la militancia sindical y vuelve a organizarse y en el año 36, en enero, lanza una huelga en Villa Guillermina que se extiende rápidamente a Villa Ana, sobre todo y que le permite a los trabajadores, digamos, fundar nuevamente o refundar su experiencia sindical, fundando el Sindicato de Obreros de la Industria del Quebracho, que es el primero que va a tener una larga duración, una larga vida, ¿sí? Por lo menos desde el 36 hasta el 50, hasta el año 50 en que nace la FATITA, la Federación de la Industria del Tanino, y que se da en este contexto de crisis. La otra pata es la del radicalismo nacional, radicalismo del Comité Nacional, encabezado por Rogelio Lamezón, fundamentalmente, que digamos que tenía una función de alianza con ese sindicato comunista, es decir, había una representación gremial social muy clara y una representación política también muy clara que no competía entre sí en el momento de las elecciones. Y en parte esto tiene que ver porque el Partido Comunista entre los años 30 y el año 45, el año 44-45, está prácticamente proscripto, ¿sí? Y esto se nota fundamentalmente no solo que no participan de las elecciones o participan, digamos, con herramientas políticas que no consiguen ningún tipo de representación, sino que además los trabajadores en la política sindical de los pueblos forestales jamás van a admitir, jamás van a plantear, y esto se nota en cada una de las más de 70 actas de sindicatos que existen del año 36 al 43, jamás van a admitir que forman parte digamos, de la fuerza comunista, ¿cierto? No lo mencionan y no se nota, o sea, se nota, pero no está explícito en ningún momento. eh, y respetan la idea, respetan la lógica o la filosofía de que en aquel momento se tenían que construir los sindicatos por rama, es decir, por industria, y que al mismo tiempo tenían que ser políticamente abiertos dentro de ese sindicato, es decir, que permitían la participación de cualquier otro, digamos, color político. Ese sindicato luchaba fundamentalmente en los años 30, y acá voy a hacer un poco una síntesis, pero para llegar a los 40, luchaban fundamentalmente por tres cuestiones. Y esto se ve en las discusiones mensuales permanentes de esos trabajadores. Una, el convenio colectivo de trabajo. Estaban convencidos, después de firmar en el año 36, porque la huelga se da en enero del 36, los detienen, se da una movilización muy importante en Villa Guillermina, los liberan a los principales referentes de ese sindicato, y a partir de que los liberan, también en función de las negociaciones que establecen con la Amazon y con la intervención de la provincia de Santa Fe, logran firmar el primer convenio colectivo entre los trabajadores y la forestal, después del convenio que habían firmado en 1920 y que ya comentamos, ¿sí? O sea, es el primer convenio que se firma. No tenemos ese convenio del año 36, no existe. Sabemos que estaba referido a salarios, a jornales, a precios eh, de los bienes que consumían, pero no sabemos mucho más. Pero sí sabemos mucho del contenido por las discusiones que se dan posteriormente y que ponen en discusión todo el tiempo si se cumplen o no, digamos, lo convenido. Entonces, el convenio colectivo de trabajo como idea, así como herramienta para organizar las relaciones industriales, está presente en los años 30. Luchaban además por la ley 11.279. La ley 11.279 era la ley
aplicada, o sea, que ya existente para los trabajadores de comercio, que establecía fundamentalmente dos cuestiones: las vacaciones y las indemnizaciones legales, sobre todo las indemnizaciones legales. Y lo que buscaban los trabajadores de la industria del quebracho era que esa ley se aplicara para ellos, para esa rama, ¿sí? Para los trabajadores de la forestal. Esa es la lucha más encarnizada que dio la forestal para no aplicar. ¿Sí? O sea, nunca se las dio, siempre la discutió bajo la idea de que la forestal era lo suficientemente bondadosa y benefactora en todas las gracias que otorgaba, en todos los servicios que les daba, como para requerir encima una ley que, digamos, de alcance de la indemnización para estos trabajadores. Y decían que cualquier cosa se podían establecer tratos privados con la empresa. Estos eran los argumentos. La otra cosa por la que luchaban estos trabajadores en los años 30 eran por cuestiones que tenían que ver con condiciones de trabajo, por defender la salud del trabajador. Todo el tiempo se quejaban de la intensificación del proceso de trabajo, de los costos para la salud de cargar las bolsas, de la velocidad de la producción para el corte de la bolsa, o sea, el momento de carga y llenado de las bolsas, o sea, todas condiciones relacionadas con la salud obrera, ¿sí? También luchaban por el gobierno comunal, ¿sí? Que no habían alcanzado estos pueblos hasta ese momento. Y de hecho, ese sindicato establecía una competencia política con la forestal en el marco de los pueblos forestales. ¿Qué significa esto? Fundaban bibliotecas, cooperativas de consumo, sus propios espacios recreativos, es decir, todo lo que la forestal ofrecía, el sindicato también intentaba ofrecerlo y disputaba la asistencia de los trabajadores, ¿sí? A esos actos. De hecho, para el sindicato era muy importante que los convocaran a los actos públicos, 25 de mayo, 9 de julio, si la presencia sindical en las calles era muy importante para que se visibilizara ese intento de competir en poder con la forestal, no solo adentro de la fábrica, sino en el ámbito de la reproducción. Y después luchaban, algo muy interesante, por la unificación regional. ¿Qué significa esto? Vamos a ver a los trabajadores de Villa Guillermina y Villa Ana, sobre todo en los años 30. Hay menos información en el momento para los trabajadores de La Gallareta y Tartagal y otros pueblos, pero luchaban todo el tiempo por organizar regionalmente a la clase trabajadora. Y esto implica, por ejemplo, que en el año 37 se funda la Unión Regional de la Zona Norte, que articulaba sindicatos de Villa Guillermina, Villa Ana, Las Toscas y Villa Ocampo. En Las Toscas, por ejemplo, se crea un sindicato conducido por el periodista Fabio Medina, director del diario La Región, con 235 afiliados. En Villa Ocampo aparece en el año 42 el Sindicato de Oficios Varios, que se funda con la presencia de delegados de Villana y Villa Guillermina. Viajan, como lo hacían en los años 20, a los obrajes para ayudar a fundar los sindicatos de quebracheros, de hacheros, a distintos kilometrajes, ¿sí? En Guasuncho, por ejemplo, se constituye una seccional sindical. Viajan a Chaco, a las distintas fábricas de tanino, para intentar, digamos, coordinar este sindicato a nivel regional, porque la discusión que había en los años 20, que termina dándole nombre al sindicato de la empresa, ¿sí? Sindicato de obreros del tanino de la forestal, ¿sí? En los años 30 ya se transforma en sindicato de la industria del quebracho, por la pretensión justamente de abarcar a todas las fábricas. En esa lucha, en esa lucha, los trabajadores en el año 36 cuentan, o en los años en realidad previos, 32 al 35, cuentan, digamos, con una especie de empatía o de alianza tácita con el gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas, que funda, o sea, que permite crear con la ley 2426 del año 35 el nuevo Departamento Provincial del Trabajo, o sea, refundar el Departamento del Trabajo con determinadas leyes e iniciativas que les permiten a los trabajadores romper la clausura territorial. Por ejemplo, vamos a encontrar en las asambleas que muchos delegados del Departamento Provincial de Trabajo asisten a esas asambleas llevando las fichas de afiliación del sindicato, el carnet de afiliación, diciéndoles: ustedes muestren este carnet. Llevan afiches o murales para pegar en las fábricas de la forestal, murales que contenían las nuevas leyes obreras. Entonces, esa nueva presencia estatal, ¿sí? Permite ir mermando, permite ir rompiendo, disputando esa, digamos, omnipresencia empresarial.
Al mismo tiempo, como les decía, esta dinámica política se monta sobre la cultura comunista de aquel entonces, que a partir del año 35 a nivel nacional tiene una estrategia, digamos, frente populista, ¿sí? O sea, del Frente Popular que le permite, digamos, aliarse con otras fuerzas políticas para luchar contra lo que entonces crecientemente va a ser nombrado como el fascismo y como el populismo. Entonces, en el ámbito de la provincia de Santa Fe y específicamente en el norte forestal, vamos a encontrar a estos obreros comunistas aliados con el radicalismo que rompe la abstención en el año 35 y empieza a participar de las elecciones. Y si bien los comunistas en muchos de los departamentos no alcanzan, digamos, o sea, compiten electoralmente en votos, pero nunca superan realmente, nunca se convierten en una fuerza política representativa en el norte de Santa Fe, sí compite el radicalismo del Comité Nacional, ¿verdad? Contra el radicalismo conservador, ¿sí? Que va a estar aliado, o sea, que está representado nacionalmente por la Concordancia y que en el caso de la Forestal tiene algunos representantes involucrados en esa fuerza política. Por ejemplo, el gerente René Lawson, que llega a ser diputado provincial por la fuerza de, digamos, del radicalismo conservador. En ese contexto se da entonces este gran conflicto por la aplicación de la ley 11279, que es fundamental, es estructurante para la política del sindicato, y a partir del año 39, decíamos, la forestal va a emprender, y volvemos a esta dinámica exportadora y a este gran poder que tiene la forestal a nivel global, y que en el contexto del inicio de la Segunda Guerra, año 39, le permite a la forestal girar, al grupo La Forestal girar en su política hacia la industria del quebracho y volver, o sea, empezar a invertir, no empezar a invertir, empezar a darle primacidad a la industria de la mimosa. Y esto se va a notar no solo en las inversiones que hace, empieza a retirar inversiones del país y empieza a aumentar exponencialmente la inversión en la industria de la mimosa, comprando bastantes distintas fábricas que se instalan, que ya estaban instaladas algunas en Sudáfrica, pero que se van expandiendo hacia Kenia y hacia Zimbabue, ¿sí? Y al mismo tiempo va a competirle, o sea, en los mercados. Hay una de las fuentes más importantes para poder entender esto es la de Ricardo Marzorati, que Ricardo Marzorati en el año 59 o en el año 60, él publica un libro sobre la política de la forestal. Y Marzorati no solo era un hombre del radicalismo, del frondicismo, o sea, de simpatías del frondicismo, sino que además en ese contexto él había sido jubilado por la forestal. Él había sido un alto empleado de la forestal durante muchísimos años, conocía digamos, al detalle la dinámica productiva y comercial de la forestal. De hecho, había sido representante de ventas de la forestal mucho tiempo. Entonces, él analizaba cómo la forestal, y de hecho decía, me siento decepcionado por entender cómo la forestal había cambiado su estrategia y había, a partir del año 39 digamos, decidido emprender la liquidación o darle fin a la era de la industria del quebracho, ¿sí? O sea que a partir del año 39 tenemos una empresa decidida a cambiar la estructura del mercado global del tanino y eso implicaba por supuesto, digamos, ir cerrando las fábricas o ir destruyendo la industria del tanino local. En ese contexto se dan dos situaciones. Una, les voy a compartir una noticia. Ajá. Si quieren, mientras ir preguntando algo, mientras descubro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Llegan a ver? Buen día. Sí, Una consulta. dale. ¿Cuánto de esa estrategia también tiene que ver con el agotamiento del recurso, ¿no? O- Ese es un argumento y termina siendo un argumento muy discutible, o sea, muy discutible.
Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver. Porque es un argumento que funciona para la forestal por el aumento de los costos de la materia prima y costos del trabajo, o sea, del producto, pero que al mismo tiempo es un argumento lógico para la lógica del capital, eh, que es muy debatido por la industria nacional, es muy debatido por los actores locales y por los mismos trabajadores en aquel contexto. Bueno, uno de los hechos fundamentales es, en el año 40, marzo del 40, se dan las elecciones a diputados nacionales. En general, como casi toda la década de los años 30, suceden numerosos eventos de sangre en el marco de estas elecciones, y uno de ellos, el más grave, quizás, porque de hecho es destacado en toda la prensa, ocurre en Villa Guillermina. Imagino que si han visto la película Quebracho, les sonará el episodio. eh, o lo tendrán, lo conocerán por otras razones, la cantata de la Forestal o porque han leído, pero hay muy poco investigado sobre esto, sobre lo que es el norte de la provincia, la política del norte de la provincia, sobre todo en los años 40, y en marzo del 40 es asesinado Rogelio Lamazón. Rogelio de Armazón es asesinado en el contexto en que son atraídos, son recibidos de los obrajes, los distintos trenes con los hacheros. Está siempre la disputa de quién convoca a quién, y entonces síganme los del Comité Nacional para a mí y síganme los que luchan por la Constitución a mí, y así van siendo convocados. Cada uno lleva ya las libretas. La Amazon se apersona en la estación de tren de Villa Guillermina, se congrega toda la gente y en ese tumulto le pegan un balazo por la nuca, por la espalda. Se genera una balacera enorme, resultan varios muertos más, por lo menos 4 o 5 personas muertas, algunos de radicales como el Amazon, otros de policías y otros que pertenecían a la fuerza contraria. El principal acusado de ser el asesino del Amazon es herido en la entrepierna y de hecho termina falleciendo tiempo después por esas propias heridas. Era Marobio Cordoneda, que era un comisario de la zona, comisario del lugar. Durante los años 20 y los años 30 había crecido su figura, eh, no solo en términos de agente de policía, sino además política, porque era un organizador de la política conservadora en la zona, y se tenían como enemigos jurados con la Masón. De hecho, la Masón en muchas ocasiones era persona que asesoraba legalmente a los trabajadores en los años 30. En los años 20 también era representante o aparece como, digamos, organizador de la actividad social obrera de Villa Ana, en este caso. Y en algún momento se lo tenía como refugiado, como persona que, no, que no, ya no podía visitar algunos lugares porque sabía que su vida corría riesgo. Y en estas elecciones, bueno, es asesinado de balazos. Esto pasa en el año 40, eh, y 2 años después, o sea, en realidad en este mismo contexto, la Forestal emprende una política de lockout muy severa, cierra varias fábricas al mismo tiempo, cierra La Gallareta por varios meses, cierra Villana por casi 2 años. O sea, por casi 2 años la fábrica de Villana está paralizada. La Villa Guillermina también se paraliza y los trabajadores discuten todo el tiempo cómo discutir la ración, o sea, qué es lo que va a pasar en ese contexto. Eh, y eso es importante porque obviamente le quitan posibilidad al sindicato de discutir, digamos, el bienestar. O sea, lo que tienen que discutir es la crisis. Y en esa discusión de la crisis, la Forestal emprende la política de siempre, que es establecer turnos rotativos para garantizar, digamos, cierta fijación de los trabajadores en los ámbitos de trabajo, o sea, en los pueblos. Es decir, dentro de lo que son, por ejemplo, 700 trabajadores de Villana, bueno, 100 van a estar como son los trabajadores de oficio que siguen trabajando y recibiendo su salario mensualizado. Bueno, los que son operarios van a estar repartidos, se tienen que turnar. Algunos trabajan 15 y otros trabajan 15 días, de acuerdo al momento. Si no es así, los que trabajan reciben la ración, ¿sí? Los que están rotando. Los que no están rotando, al revés, los que trabajan reciben el salario. Los que están rotando, los que no trabajan van a recibir la ración. Los trabajadores terminan discutiendo la ración.
O sea, parte de la discusión es con la patronal es si les van a dar un pedazo de carne más, un vaso de vino o una galleta, ¿sí? O una bolsa de arroz. Eso es lo que se discute en las asambleas del sindicato, hasta que finalmente se discute en última instancia si triunfa o no la tesis patronal, ¿sí? La tesis patronal es un concepto que surge de esos debates y que está en boca de un trabajador que tiene 8 hijos, que es miembro del sindicato, miembro de los fundadores del sindicato, y que sin embargo en el año 42 dice, al fin y al cabo habría que agradecer a la Forestal por lo que nos da, porque en ese contexto de crisis, esos trabajadores realmente o se tienen que ir del pueblo con toda su familia, en este caso con 7 u 8 hijos, o tienen que depender de las limosnas de la empresa, ¿no? Y en esas condiciones es que se dan estas discusiones en los años 40, cuando el sindicato en realidad estaba intentando, hasta incluso ese momento, digamos, luchar por el convenio colectivo y luchar por la ley de indemnizaciones. Fíjense qué importante la ley de indemnizaciones en el contexto que la forestal cierra a las empresas. ¿No? Estamos hablando de recursos enormes que se ponen en disputa, de saber si la forestal va a pagarles una miseria, un pasaje para que se vayan a otro lugar, como sucedía, o si va a pagarles lo que les corresponde por los años trabajados. ¿Sí? Y en este momento surge un movimiento de placas tectónicas, uno lo podría mencionar así, eh, que viene de la política nacional y que descoloca, digamos, no solo la política del norte de Santa Fe, sino todo el país. Pero en el norte de Santa Fe, esa irrupción, primero del golpe de Estado de junio del 43 y lo que es la política social y laboral de ese gobierno emergido del golpe del 43, implica un desafío enorme para los obreros que durante más de 10 años se habían organizado para crear el sindicato que finalmente habían establecido en el 43, ¿sí? Eh, y es un desafío enorme porque la lectura que se va a hacer de la emergencia de ese gobierno es la lectura que viene no de la política nacional, sino que viene de las coordenadas internacionales. Entonces, las tesis de pensar el gobierno emergente en el 43 en función de si era una dictadura, si afectaba a la Constitución Nacional, si afectaba a las libertades democráticas, es más fuerte que pensar si está ese gobierno empezando a establecer en leyes y en decretos los beneficios o los derechos por los cuales esos mismos trabajadores habían luchado tanto tiempo. Y esto es impresionante porque se suma a otras cosas. En agosto del 43, a poco de establecido el golpe y este nuevo gobierno, toda la comisión directiva del Sindicato de la Industria del Quebracho es detenida y llevada a la cárcel, ¿no? A Coronda. Al mismo tiempo que se interviene la CGT comunista, ¿no? A nivel nacional. En ese contexto había dos CGT, estaba repartido en dos CGT, CGT1 y CGT2. Y la CGT socialista y la comunista, en ese momento estaba conducida, es intervenida y a nivel local estos 10 trabajadores, José Bernabé Vargas entre otros, Ramón Ruber, son detenidos y llevados a la cárcel. Son liberados después de varias campañas locales de intentos de recuperar e incluso con la firma de algunos gerentes de la forestal que firman por la libertad de estos trabajadores, y son reincorporados no todos. Y se discute su reincorporación a la planta. O sea, el principio cuando vuelven no tienen el lugar de trabajo, tienen que volver a discutirlo. Y la forestal lo que les ofrece a algunos, en la medida en que va reincorporando, es llevarlos lejos a las fábricas que tienen en Chaco, a otros obrajes. Es decir, la forestal utiliza esta detención de estos trabajadores para, digamos, terminar de desorganizar. Por eso digo que este año 43-44 es clave, después del asesinato del Amazon y después de la desestructuración del sindicato comunista, para pensar el cierre de una etapa y para pensar cómo la forestal a partir de este momento encara la estrategia que venía desarrollando de deslocalizar la industria y ponerle fin a la industria del quebracho en Argentina, para encarar esa estrategia sin esa fuerza social de oposición que se había formado en los años 30. ¿Sí? Entonces, no es que a partir de ahí tiene las manos libres para actuar, pero en ese contexto, las primeras medidas que toma
no logran ser discutidas porque los trabajadores están de alguna manera desorganizados o esa fuerza social desapareció. Y obviamente siempre se discute en el terreno de la forestal. Ahora, eh, fíjense que lo que se empieza a discutir, cuando son liberados estos trabajadores, algunos vuelven a los pueblos y recuperan su puesto de trabajo e incluso recuperan su carácter de conductores del sindicato, ¿sí? De Villa Guillermina, por ejemplo. Es decir, los comunistas conducen el sindicato de Villa Guillermina hasta el año 49, o sea, varios años después de establecido el peronismo. Y es tan interesante y confuso en algún punto lo que sucede, que muchos de estas representaciones comunistas son los primeros que firman los convenios colectivos de trabajo bajo el gobierno peronista. Pensemos que el gobierno de Perón en aquel momento, primero como secretario de Previsión y después como presidente, decreta, entre otras cosas, el Estatuto del Peón Rural, que involucra a los trabajadores de forestales, los involucra de una manera bastante particular porque tienen que luchar porque esos derechos se apliquen en el ámbito forestal, pero implica pensar, regular los salarios mínimos, el descanso dominical, las vacaciones pagas, establecer la jornada laboral la jornada laboral, o sea, el no destajo. El destajo no se prohíbe, pero se habilita la jornada laboral. Y esto es, recién preguntaban, es una de las grandes discusiones que pone en la agenda la forestal para pensar por qué se va, ¿sí? Que es, piden la vuelta al trabajo de estajo, ¿sí? Piden que se termine. Porque, claro, antes el control por productividad implicaba que el trabajador hachero, sobre todo, que es donde se genera la mayor plusvalía en la industria del quebracho, el hachero trabajaba de estajo, o sea, su salario dependía de todo lo que él decidía entregar para llegar a un buen jornal. Estableciéndose el jornal de 8 horas, ya el control de la empresa no pasa por la productividad del trabajador, digamos, puesta sobre su propia responsabilidad, sino que pasa por tratar de controlar el esfuerzo del trabajador en el marco de esas 8 horas. O sea, tiene que lograr controlar que el trabajador trabaje lo que la empresa quiere en 8 horas. Y para eso necesita un sistema de control basado en capataces, en gente que mire todo el tiempo y controle todo el tiempo, algo que en general en los montes y en los obrajes es muy difícil, porque los hacheros se dispersan, porque los hacheros trabajan en distintas secciones y no hay esa cantidad de capataces capaces de controlar todo el ámbito. Perón además establece el decreto ley 33.302, salario vital mínimo, sí que crea, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Remuneraciones, salario vital mínimo, y establece las indemnizaciones. Todo esto es ratificado después por ley en el año 46, con la ley ómnibus que, digamos, incorpora varios de los decretos que se venían dando desde el año 44 en adelante. Se establece la ley 13.020, que es la Comisión Nacional de Trabajo Rural, una de cuyas comisiones paritarias controlaba el trabajo en el norte de Santa Fe. Es decir, los trabajadores, sobre todo el grupo comunista que conducía ese sindicato, se enfrentan a todas estas concesiones de la misma manera que se enfrenta a la forestal. La forestal para resistirlas y estos trabajadores para pensar qué hacer con la política en ese contexto. Eh, Fíjense lo siguiente, en el año 44, 45 se dan estas primeras medidas. En el año, a fines del 45 se anuncian las elecciones. El Partido Comunista está legalizado para participar en elecciones, de hecho, confluyen con el radicalismo nacional. El radicalismo se parte va hacia el peronismo, la Junta Renovadora, y otro tanto en la Comisión Nacional se queda formando la Unión Democrática. Las elecciones se dan a principios del año 46 y esto es lo que se discute. Les voy a compartir otros documentos. Perdón, antes de eso les voy a compartir. Este es uno de los documentos que yo les mostré, que se les compartí, ¿sí? Diciembre del 44, convenio colectivo entre la Forestal Argentina y sus obreros. Los trabajadores comunistas vinieron luchando por esto durante 8 años. Entonces, de repente ver que en el contexto
de ascenso de un gobierno al que calificaban de nazifascista, se da este convenio colectivo y dice, entró en vigencia el primero del corriente mes, y dice, damos a publicidad el texto íntegro del convenio, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires se reúnen los representantes de la empresa, Juan Bernardo Sullivan, presidente de la Forestal, los trabajadores de la industria, del sindicato de la industria del quebracho y anexos de Villana, en este caso. Eh, Después habría que ver, yo les digo, yo no estuve escribiendo, no tengo sistematizada esta información, pero habría que ver estos nombres. Algunos los tengo ubicados y sé que formaron parte, por ejemplo, de las experiencias fundadoras y que terminan siendo obreros que se van al peronismo y que confrontan con sus antiguos compañeros, ¿no? Pero, por ejemplo, queda en artículo 1 establecidos los siguientes salarios diarios mínimos básicos para las distintas categorías del personal. Mencionan a todas las categorías. Esto es muy parecido al convenio del año 20. O sea que 22 años después, ¿sí? Piensen en lo pionero que había sido ese convenio del año 20. O sea, qué disruptivo había sido para la época que recién con un poder estatal se logra 22 años después formar este primer convenio. Esto se los dejo para que lo lean, para que lo chusmeen después, ¿sí? Habla de embargos judiciales, habla de disposiciones que ya están, o sea, habla de las leyes establecidas. Fíjense esto, las disposiciones de este artículo son de orden práctico y no afectan los derechos que al despedido le pudieran corresponder en virtud de la ley 11729, es decir, que de alguna manera ya está haciendo referencia a las leyes que les están aplicando y por las cuales venían luchando esos trabajadores. Eh, Hay otros convenios que son de la industria y que, bueno, este, por ejemplo, ¿lo ven? No me cuenta si les estoy compartiendo. No, No, ¿no? no, Esperen, entonces. no, no se ven. Acá. Ahora sí. Bueno, esta es una ficha de personal. Mucha de esta documentación, quiero hacer el paréntesis este. Mucha de esta documentación, el convenio no, otras cosas tampoco. Alguna de estas, como este papel que ven acá, es un documento que guardó Bernabé Vargas en sus carpetas, en su archivo personal, y que en algún momento conservó la hija Isabelina Vargas. David Cuarín la conocía, me pasó el contacto, fui a verla a Rosario y ahí tenía una carpeta donde tenían todas estas cuestiones. David también tenía fotocopiado esto. Son documentos personales que Bernabé Vargas guardaba, no solo de él, sino de otros colegas. Fíjense esta ficha de trabajo, ¿no? Esta es una ficha de trabajo como si fuera casi un recibo de sueldo. Imagínense si una ficha de este tipo podría existir en los años 20 o en los años 10, ¿sí? Una ficha que hace referencia explícita al momento de ingreso del trabajador, a las leyes que se tienen que respetar, al tipo de, digamos, de convenio colectivo al que se tiene que respetar, ¿no? Acá dice Villa Ana, 1 de enero, convenio colectivo del año 46 hasta el 48. Bueno, esto es la política social aplicada al día a día del trabajador, ¿no? Eh, Les voy a mostrar otra, convenio colectivo del año 46, solamente para ver cómo van creciendo. Revista de Trabajo y Salud Pública, convenio colectivo del trabajo sobre condiciones de trabajo y salarios de la industria del quebracho. Ya no es la forestal sola, ya esto implica a toda la industria del quebracho. Entonces, ¿quiénes se reúnen? Los representantes de Nottinger Le Petit, de Tanino Zeta, de Las Palmas, de la Jujeña. ¿Con quiénes se reúnen? Con los representantes de los trabajadores del Sindicato de la Industria del Quebracho todavía, muchos de los cuales que están acá son de los obreros comunistas, ¿sí? Y son los que firman estos convenios. Bueno, lo mismo, condiciones generales del trabajo establecidas, ya es un convenio moderno, ¿verdad? Tercera categoría, segunda categoría. No me quiero detener acá porque hay bastante más para recorrer. Lo que sí, volvíamos a la política, ¿sí? Esto se pone en discusión en el año eh, se pone en discusión en el 45, 46, cuando vienen las elecciones, ¿no? Entonces, fíjense un volante como este, que es volante
ya se los adelanto, firmado en Villa Guillermina en enero del 46, antes de las elecciones presidenciales, en las que Perón va a ganar por una muy buena diferencia, y que firman, ¿sí? Entre otros, el presidente de la Unión Cívica Radical, del Comité Nacional, y Ramón Ruber. ¿Sí? Ramón Ruber es uno de los sindicatos, obreros fundadores del sindicato de la industria del quebracho, que acá ya está claro que es militante del Partido Comunista, lo mismo que José Pucheta, que Rogelio Gauto. ¿Sí? Y fíjese lo que dicen al pueblo, la Comisión de Unidad Democrática. Todo esto tiene que ver con un tipo de literatura muy propia de la época, ¿no? No van a encontrar nada raro. Eh, la Comisión de Unidad Democrática, que agrupa a los partidos políticos de profunda raigambre democrática y por lo tanto a hombres de actividad militancia en esta corriente humanista, considera su deber fijar su posición frente a la huelga obrera que en apoyo del reciente decreto del gobierno de facto, 33.302, estamos hablando del decreto que establece el salario mínimo, las indemnizaciones y que define qué es un salario, anuncian algunos sectores del trabajo local, ¿sí? Perdón, está hablando de la huelga obrera que en apoyo del reciente decreto anuncian algunos sectores del trabajo local, amenaza adquirir proyecciones inusitadas. Entonces dice, considerando que los antecedentes que abonan la trayectoria de los partidos agrupados en la Unidad Democrática son pruebas suficientes para atestiguar su constante preocupación en favor de las clases oprimidas. Bueno, hace toda una declaración de por qué son los verdaderos militantes humanistas en defensa de la clase trabajadora y se declara que deja expresa constancia que cree firmemente en la necesidad de que el mencionado decreto sea aplicado, entendiendo que lo contrario equivaldría a solidarizarse con una política antisocial. ¿Sí? Pero, punto B y C. Sostiene que la nulidad jurídica del decreto en cuestión, ya que el procedimiento usado para imponerlo dictatorialmente no es la vía constitucional que corresponde, que destaca además la insuficiencia de los alcances del mismo, ya que no contempla la situación de un sector ínfimo, solo contempla la situación de un sector ínfimo de la clase obrera, ¿sí? Y otorga excepciones a la casi totalidad de las grandes compañías, que este decreto, como otros que son del resorte de las oficinas electorales del gobierno, tiende a convertir a los gremios en órganos controlados por el Estado, como en Italia Mussolini y en la Alemania nazi, y que esta Comisión de Unidad Democrática no se propone obstaculizar en forma alguna el desarrollo de la huelga anunciada, ¿sí? Pero hace un llamado a la serenidad de la cordura. Bueno, eh, como este hay un montón de volantes de la época que se muestran vacilantes frente a lo que está pasando, o sea, vacilantes desde algún punto. No están vacilando, pero quiero decir, eh, sería raro oponerse a un decreto antisocial, pero nos oponemos porque proviene de una política que nosotros no podemos aceptar. Ese no es el único volante. Al pueblo de Tartagal se dirigen la Unión Democrática también. Fíjense esto, no lo vamos a leer todo, pero eh, citan a Mariano Moreno, esto está firmado antes de las elecciones también, 29 del 46, dice, trabajador, vuestros derechos sindicales son dirigidos bajo una simulada y engañosa justicia social en beneficio de una candidatura protegida por el gobierno de facto, que dispone sin control de los dineros del Estado para la campaña electoral en que se haya empeñado. Pueblo, la libertad es inapreciable, la dignidad, o sea, hace alusión a valores, ¿sí? Que no son las conquistas sociales específicamente, sino a valores políticos de otro orden. Y dicen, esto es súper interesante, dice, estamos viviendo frente a una campaña de mentiras y falsedades como lo comprueban las palabras pronunciadas por el coronel Perón en su discurso de la Bolsa de Comercio del 25 de agosto del 44. ¿Sí? Es muy conocido este discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, muy aludido desde aquel momento en muchos estudios de la discursividad, pero además de cómo se está dando esa política, y citan un fragmento de ese discurso. Señores capitalistas, no se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo, ya que yo mismo también lo soy, porque tengo estancia y en ella operarios. Lo que quiero es organizar estatalmente a los trabajadores para que el Estado los dirija y les marque rumbos, y de esta manera se neutralizarán en su seno las corrientes ideológicas y revolucionarias que pueden poner en peligro a nuestra sociedad capitalista en la posguerra. A los obreros hay que darles algunas mejoras y serán una fuerza fácilmente manejable. Es interesante porque Perón nunca dijo esto. O sea, este no es el discurso de Perón del año 44 en la Bolsa de Comercio. Si uno mira el discurso de Perón, no es que dice algo muy distinto,
pero no lo dice así y no lo dice con esas características. Sí, obviamente se refiere a la necesidad de buscar la armonía social, de que él va a defender, digamos, el sistema porque él sabe que que el Estado que él está dirigiendo depende del sistema capitalista. Pero bueno, es muy interesante cómo se da ya la tergiversación de los discursos en función de una disputa política que los trabajadores comunistas en ese contexto de alguna manera se ven en retroceso, ¿no? En retroceso porque la empresa los ha hecho retroceder con los despidos y con, digamos, una resistencia a sus conquistas y sobre todo por la política del lockout que le fue aplicando, porque estamos en un momento de crisis de la industria, y por el otro lado políticamente porque la política por la que ellos habían bregado durante tantos años les está siendo arrebatada muy abruptamente por una fuerza social emergente que postula entre sus conquistas sociales las mismas por las que ellos habían, digamos, presionado. En 1949, en este contexto, los socios fundadores del sindicato de Cobracho son expulsados del sindicato directamente. O sea, en una asamblea son convocados y son, eh, digamos, expulsados de esa organización que ellos habían fundado 8 años, 9 años antes, 9 años antes. Y en ese mismo contexto son despedidos de la empresa, muchos de ellos. Bernabé Vargas, el principal fundador, recibe el telegrama de despido en el mismo momento del año 49 en que es, digamos, expulsado del gremio. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, digamos, colindantes o que nos llevan a la política provincial o nacional, ¿sí? Una, en estos años del peronismo, de la emergencia del peronismo, la provincia es dirigida primero por un gobernador de origen obrero, ¿sí? Es casi también uno de los primeros gobernadores de origen obrero que accede a puestos de poder. Estamos hablando de Oscar Aldrey. Oscar Aldrey es interesante porque él es uno de los primeros que en sus memorias, en realidad no es una memoria, sino que es una conferencia que el del año 50 o en el 51, ahora no recuerdo bien, es el primero que menciona la presencia de Perón en las huelgas de la forestal del año 20 en el sentido de ser un negociador, o sea, construye la memoria de ese Perón negociador, o sea, de ese antecedente de este Estado social. Después viene Gualdino Suárez, que es un reconocido o sindicado como el Papa de los Obreros. Gualdino Suárez viaja varias veces a la zona de la forestal, es recibido por el sindicato, hay almuerzos, esto está reflejado en la prensa de la época. Eh, Al mismo tiempo, dentro de la fuerza peronista se dan tensiones muy fuertes en función de las elecciones de los años, del año 48-49, que parten al bloque peronista, se crea un bloque revolucionario, el Frente Obrero, Partido Obrero Revolucionario Peronista, el POR, que tiene presencia en el norte de Santa Fe. De hecho, hay algunos volantes del Partido Obrero de la Revolución en el norte de Santa Fe. Y al mismo tiempo, en estos años 49-50 empieza a darse, consonancia con lo que sucede a nivel nacional, una especie de normalización de las disidencias en el interior del peronismo, ¿no? Es algo digamos, después de varios años de auge, el peronismo tiene que ordenar esa, o decide ordenarse desde arriba eso. Entonces, en muchos volantes vamos a ver cómo esa normalización también se va dando en estos pueblos del norte de Santa Fe. Em, ¿Alguien quiere aportar algo sobre esto? Una pregunta, el despido de estos obreros de la empresa, ¿cuál es la explicación? ¿Porque la empresa aprovecha las disputas intrasindicales o por intervención directa, digamos, del gobierno que de alguna manera autoriza el despido o impulsa el despido de sindicalistas que en principio son de otra corriente política y que pueden generar algún tipo de oposición al interior del sindicato? Bien. ¿Alguien más quiere? Porque ahora vamos a entrar a ese tema. ¿Alguien quiere hacer referencia a discutir el peronismo? ¿Alguien quiere animarse
nada, a traer las discusiones lógicas. Obviamente esta perspectiva este análisis lo que se asienta un poco en todas las renovación historiográfica, renovación de ya de las últimas décadas, que plantean que digamos, no hay una ruptura fuerte entre el periodo de transición de los años 30 al año 40, ¿no? La idea de que lo que hay previo al peronismo es una prehistoria de la historia sindical, eh, digamos, incluso desde las versiones más oficialistas de alguna manera, sí, sí, más tradicionalmente peronistas dentro de la historiografía o incluso dentro de la renovación más de la mirada liberal esta, eh, digamos, contraposición entre lo que sería un viejo mundo que muere contra, digamos, la emergencia de un nuevo sujeto. Bueno, esto se inserta en otra lectura, que es la de que hay una transición muy importante entre una vieja guardia criolla, que ha sabido construir un mundo sindical en los años 30 muy fuerte, y que sobre esa base se da una transición muy importante en los años 40, que no hay una ruptura tan fuerte en términos de las reivindicaciones que se venían haciendo, del tipo de organización que se venía dando, que obviamente explota cuando el Estado interviene fuertemente y en algún punto rompe con esa tesis patronal, ¿no? O sea, rompe con esa dinámica de solamente está el patrón y una masa obrera la que recibe la gracia de la empresa, y eso que estaba disputando el sindicato, bueno, cuando aparece el Estado es otra figura del mismo porte que le permite, digamos, que interviene para confrontar con esa dinámica empresarial en el territorio, ¿no? Bueno, si no hay otro comentario, vamos a este punto porque el tema es que en el año 49, ahora sí, después de 5 años de vaivenes o de tensiones, viene el proceso de desmantelamiento, se inicia el proceso de desmantelamiento de la industria del quebracho, ¿no? Entonces, el año 49 es el año del anuncio, no solo del anuncio, sí, en realidad el anuncio y en principio de los años 50 se cierra, del cierre de la fábrica de Villa Guillermina, la fábrica más importante, que de alguna manera detona, ¿sí? Todo el mundo de la industria forestal porque genera, digamos, mucha resonancia en las discusiones políticas y económicas, cierra la mayor fábrica, la fábrica que trabajó durante 50 años, la fábrica que alimentaba la vida de un pueblo de más de 20.000 personas, ¿sí? Piensen en la dimensión que tenía en ese momento Villa Guillermina como centro productor para toda una región, que tenía el mayor hospital de la zona. Esto sí, está reconocido gracias a la inversión que la Forestal había sabido hacer en esa política sanitaria, política hospitalaria. El Estado descansaba mucho en la función de ese hospital que todavía existe. Entonces, el año 49 y el cierre de esta empresa se debe a varios factores, ¿no? Y la Forestal los enumera en algún punto. ¿Cuáles son esos factores que la Forestal dice son los factores que me obligan a cerrar la fábrica de Guillermino y por ende a despedir a los trabajadores, ¿sí? Despidos justificados desde ese punto de vista? Uno, entran en crisis las exportaciones. En el año 48 el IAPI lleva el precio por tonelada, ¿no? del extracto del quebracho de 160 a 260 dólares en puerto. No puede competir con el quebracho, con el tanino de la mimosa, ¿sí? Que tiene un valor muchísimo menor, y eso paraliza las exportaciones durante un año y medio. O sea que esa es lo que habíamos visto antes en esa tabla de exportaciones, es el pico abrupto que se da hacia abajo en el año 48. Al mismo tiempo, eh, la Forestal dice no podemos competir si en el mundo del obraje tenemos que pagar jornales. Eh, nosotros tenemos que volver al trabajo de destajo, a pesar de que está cerrando, ¿no? Pero ya está discutiendo las condiciones de producción de lo que queda del mundo del obraje y de la industria, más allá de la fábrica de Villa Guillermina, ¿no? Entonces está discutiendo, digamos, aumentar los recursos
con los cuales se va a ir de la industria, no con los cuales se va a quedar, ¿sí? Eh, está argumentando además que el agotamiento de la materia prima en los alrededores de los principales centros de producción, centros fabriles, hace que el precio de esa materia prima sea cada vez más caro porque es más caro transportarla. O sea, ya las fábricas se están abasteciendo de obrajes que quedan a 50, 60, 70 o más kilómetros, y dicen ese precio de transporte, a pesar de que el transporte es de ellos mismos, ese precio de transporte me está haciendo el costo muy caro y no puedo competir con la mimosa. La mimosa, por ahí después el encuentro que viene podemos hablar específicamente de esto, se cultivaba, ¿sí? No era un bosque que se había encontrado y que se explotaba sin costo prácticamente. Se cultivaba, costaba mucho cultivarlo, pero crecía en 10 años. O sea, en 10 años esos árboles estaban dispuestos eran disponibles para producir en la fábrica. Además, esa mimosa servía para dos propósitos, porque la mimosa se producía no con el tronco del árbol, sino que se producía con la corteza. Sí, era la corteza la que se desprendía y la que era procesada para producir el extracto. El árbol se utilizaba para madera. Entonces la forestal tenía un sistema ahí que le era mucho más rentable, a pesar de que también tenía sus problemas con los contratistas de África, que no eran contratistas, sino que eran colonos blancos, que eran los que arrendaban tierras y que cultivaban este producto y se lo entregaban a la empresa, ¿verdad? Entonces, costos de producción, agotamiento de la materia prima, trabajo a destajo, ¿no? Pero evidentemente tiene que ver con toda esta legislación social que vino resistiendo y que ya no pudo resistir más la forestal, ¿no? Entonces, en febrero del 48 tenemos esta medida del gobierno nacional que impacta directamente sobre las exportaciones. Y en el año 49 se da el cierre de Villa Guillermina, que genera una gran crisis, que de hecho ni siquiera la recuperación exportadora por la guerra de Corea, años 50-51, pone de vuelta a la fábrica a producir. Ya la Forestal dijo, esta fábrica no va más. De hecho, la desmantela, ¿sí? Desarma la fábrica, se lleva las calderas, las traslada a otras fábricas que tiene la Forestal en el Chaco. O sea, hay un desmantelamiento ya de la maquinaria productiva, ¿no? Eh, y en agosto del 50 se da algo muy interesante, y esto ya lo planteo como algo novedoso para el país, que es, aparece una, no sé si me anima a decir una primera política, pero aparece una política de racionalización de la industria, ¿sí? Eh, Durante mucho tiempo sabemos que en los años 70, el golpe de Estado del 76, impulsa una política de desindustrialización o racionalización industrial, o como quieran llamarla, pero que implica la muerte de varias industrias, el cierre de numerosas empresas, etcétera, ¿sí? Hacia una política de régimen financiero. Se sabe que no era el primer antecedente, que la racionalización de los ingenios azucareros en la década del 60 en Tucumán, ¿sí? Toda la reestructuración que hay por lo menos desde el año 66 en adelante con Onganía, es un adelanto de esa política desindustrializadora que implica pensar la productividad en función bueno, de la reorganización y la centralización del capital, ¿no? Y acá tenemos una política de racionalización industrial para toda una formación social, para toda una región, que se propone ya a partir del año 50. Entonces se discute esa racionalización y se discute cuántas fábricas deben seguir produciendo de las 20 y pico que vemos que estaban funcionando, cuáles son obsoletas, cuáles se tienen que desmantelar, dónde se debe concentrar la nueva producción, qué implica concentrar la producción en determinadas regiones, si va a subir hacia el norte, hacia el Chaco, si se va a quedar en Formosa, si norte de Santa Fe debe dejar de producir, si la fábrica de la Gallareta tiene que dejar de producir ya en los años 50 o sigue hasta el año 63. Bueno, estas cuestiones se van a estar discutiendo en el año 50 puntualmente, porque la Forestal decide cerrar la fábrica de Villa Guillermina. En este cierre de fábrica intervienen todos los actores. Interviene la Bolsa de Comercio, interviene una comisión investigadora que se forma en la legislatura provincial de Santa Fe. En este punto creo que es la cuarta o la quinta comisión investigadora de la Forestal, desde el año 15, ¿sí? Que se forma la primera comisión investigadora, hasta el año 64, la de Acevedo, Ana Carsis Acevedo, creo que es la sexta. Se van sucediendo distintas comisiones. Bueno, esta comisión también discute
Perdón, hay algo en el chat. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, la racionalización se piensa para toda la industria del quebracho. Por eso digo, ¿cuántas de todas las fábricas existentes, cuál tiene que ser la capacidad productiva total del país, ¿sí? Para un mercado global que se va achicando además? O sea, que va encontrando competencia, no solo el extracto del quebracho en sus competidores dentro de este mercado, sino que además va encontrando competencia fuera de este mercado. Los productos sintéticos que ayudan a curtir el cuero, que no son este tanino vegetal, ¿sí? Entonces, hay un proceso de achicamiento de este mercado global que obliga, o sea, que impacta directamente en cómo se discute socialmente la reconversión productiva. Y estas son herramientas que tienen que tener a mano los trabajadores en ese contexto, también para discutir esto. Dentro de estos actores que intervienen en la discusión, aparecen, por ejemplo, las propuestas del propio sindicato, ¿sí? Los papeleros de Ovillo Campo, los tañineros de Villa Guillermina, la Fatita que se crea en el año 50 y que se crea con sede en Resistencia, lo cual ya implica geográficamente ver ese desplazamiento hacia el norte de la industria, ¿no? Los productores forestales se reúnen en Reconquista, por ejemplo, para decir que tiene que haber un aumento del precio de la leña, que el Estado tiene que subsidiar, que tiene que haber un restablecimiento del trabajo de estajo, también como proponía la forestal específicamente. Hay reuniones en el Consejo Económico Nacional, en el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Vienen a Buenos Aires todos los representantes para pensar qué hacer con ese cierre de fábrica. De hecho, se prolonga o se pospone 3 meses el cierre para mantener en sus puestos de trabajo a, se dice, cerca de 8.000 trabajadores. Aparecen proyectos alternativos ya para pensar, y uno de ellos es fundamental, que esto es interesante porque esto lo discute el propio sindicato. En el año 49, saben, está la ley de Perón, del peronismo, de expropiación y colonización. ¿Sí? Es una ley que se da a nivel nacional, que es muy interesante porque habilita la formación a la fundación de numerosas colonias agrícolas en distintas partes del país. Y los trabajadores de Villa Guillermina se toman de esa propuesta para discutir la expropiación de 10.000 hectáreas en Villa Guillermina para repartir entre los trabajadores y formar una colonia agrícola, que es la colonia agrícola 17 de octubre, que se funda en Villa Guillermina en el año 1900, fines del 49, principios del 50. Dentro de esas propuestas de reconversión que transforma al trabajador industrial obrero en un trabajador, en un colono, en un chacarero, en un pequeño propietario, ¿sí? Productor agrícola, aparece, por ejemplo, la propuesta de crear una cooperativa sericícola, ¿sí? La idea de producir, o sea, plantar hectáreas con árboles de mora, con plantas de mora, para que nazca el gusano de seda y producir textiles de seda. ¿Sí? O sea, son todas propuestas que van surgiendo y que se van sucediendo en los años 50. Otra de las propuestas, transformar a la fábrica de Guillermina en un ingenio azucarero. Muchas de estas propuestas para la fábrica de tanino es transformarlas en ingenios azucareros porque era una práctica en una industria conocida, muy conocida, que existía en la zona litoral costera del norte de Santafesino, o sea que tenía cierta experiencia en la provincia en eso. Esta expropiación y distribución de lotes entre los obreros podía servir para que se transformaran en cañeros, en productores de caña para estas industrias. Pero claro, fíjense, estas propuestas no caminaron, pero ¿qué hubiese pasado si caminaban en un contexto donde 10 años después se va a dar una racionalización de la industria del azúcar? ¿No? Donde esa propuesta probablemente no hubiese tenido demasiado recorrido. Eh, y finalmente aparece, para ir por ahí, para ir cerrando esta exposición y discutir bastante esto, aparecen otras propuestas, como por ejemplo la de Gustavo Doldán, que era uno de esos enemigos de la forestal, o de José Rivas también, que eran uno de estos enemigos de la forestal, eh, que no solo criticaban la política ecológica de devastación de la forestal, sino que además proponían la expropiación de tierras
y entre otras cosas, la prohibición del éxodo industrial. Y con esto cerramos esta exposición, ¿sí? En el año 54, finalmente, la provincia de Santa Fe dicta una ley, el Congreso, la legislatura, que es la ley de prohibición de, digamos, del levantamiento de las industrias. Claro, ya en el año 54 no solo se anunció el cierre y se cerró Villa Guillermina, sino que se cerró Villa Ana. Y esto implicaba ya desplazamientos de población de estas zonas, de estos pueblos, o a distintos, o para el norte, donde se iban las maquinarias, es decir, el trabajador sigue a la maquinaria, o hacia distintos lugares donde, digamos, en los alrededores o incluso fuera de la provincia, ¿no? Eh, Les voy a compartir la última fuente. Un momento. Acá está. Share. Anteriormente les voy a mostrar, bueno, esto es parte de la discusión, ¿no? Eh, Fíjense, por ejemplo, esta fuente esto es Ministerio del Interior, documentos reservados que aparecen. Ay, no la puedo agrandar. Ahí va. ¿Sí? Y tiene digamos, a distintos, las seccionales policiales de las localidades emitían informes que llegaban al gobierno de culto, al Ministerio de Gobierno y Culto de la provincia de Santa Fe y se remitían al Ministerio del Interior. Sí, son es espionaje, básicamente, ¿sí? No hay que decirlo de otra manera. Entonces, mucha de la información que tenemos de la localidad de Villocampo, de las reuniones sindicales, con asistencia de 120 afiliados, los nombres de Buenaventura, Piedrabuena, Luis Piedrabuena, venían de Villa Ana para ayudar a fundar el sindicato. La reunión que se hace el 25 de mayo de 1951 en la Plaza de Reconquista, reuniendo a 4.000 trabajadores, 4.000 personas, digamos, que la organiza la CGT y el Ministerio de Trabajo Nacional, y que básicamente lo que está poniendo en discusión es el nivel de control que se tiene sobre las leyes laborales. ¿Sí? Están reclamándole al gobierno nacional y al provincial que permita, o sea, que ayude a que esas leyes laborales que se dictaron durante todos los años previos se cumplan en el norte de Santa Fe. Eso habla de que más allá de la ley y más allá de la política estatal, siempre hace falta fuerza obrera en el territorio para hacer cumplir las leyes, ¿no? Fíjense este otro documento, que también es parte de estos documentos reservados. Por ejemplo, dice, marzo del 51, reunión sindical en la localidad del kilómetro 124, ramal La Gallareta. Fíjense en el territorio en el que estamos, en el territorio en el que está un informante de la policía, ¿no? Y que dice, con una asistencia de 40 a 50 personas, siendo las 14 horas del día de ayer, en el kilómetro 124, tuvo lugar una reunión de carácter gremial auspiciada por el sindicato de quebracho y anexos de la localidad de La Gallareta. En la misma usaron la palabra el señor Ramón Villamayor, presidente del sindicato, el secretario, el señor Fructuoso Sánchez, que es delegado de la CGT, y un contratista, el contratista Jorge Sen, uno de los contratistas más poderosos también de la zona. Los asistentes expusieron diversas quejas con relación a su trabajo, finalizando dicha reunión. No sabemos mucho del contenido, pero fíjense las dinámicas, ¿no? De estar reunidos, de estar discutiendo, de que haya un apoyo de la CGT y un apoyo del Estado para poder desarrollar esas discusiones, ¿no? Para poder habilitar esas discusiones. Y le decía, en este marco donde se discuten las leyes laborales, donde se discute la aplicación, es el marco de la crisis industrial. Entonces, en el año 54 tenemos al litoral ya no siendo muy crítico y el orden también provincial de cómo se está desarrollando este éxodo industrial. Y acá hablan del proyecto de ley que fue recientemente aprobado por el Senado, que después es aprobado por diputados, y que implica prohibirle a la forestal fundamentalmente llevarse la maquinaria, llevarse las vías, llevarse las calderas, llevarse todo lo que implique pensar una reconversión industrial, a pesar de que los informes oficiales de aquel momento, ya desde los años 40 en adelante, califican
a las industrias de la forestal, la industria de Villa Guillermina en particular, de hierro viejo. O sea, maquinaria que está obsoleta porque son maquinaria que nunca ha sido renovada en 50 años. O sea, maquinaria que ha sido instalada en los años principios del siglo XX y que nunca ha sido renovada ni en potencia ni en capacidad. Así decir que eh, incluso se intenta prohibir su desmantelamiento a pesar de que es considerada hierro viejo y que en poco podría servir. Bueno, dice la Cámara de Diputados eh, discutió esta ley. No recorté todo el artículo. Eh, bueno, reconoció que la forestal, esto es parte de una exposición, reconoció que la forestal llevó el progreso al norte santafesino y consideró que quizás los que no cumplieron ni hicieron cumplir las leyes y decretos fueron los gobiernos anteriores, permitiendo que la empresa actuara con toda libertad. Apoyó el proyecto en el sentido que trata de evitar que ese progreso se vea impedido con el traslado o levantamiento de las plantas industriales de la forestal. Bueno, esta parte de la contradicción y las discusiones que se van dando en ese contexto. Y vamos a dejar acá. Dejamos acá porque acá se termina el peronismo, ¿sí? El peronismo que expropia tierras, que no nacionaliza la industria, por esto mismo que estoy planteando, por esta discusión de que es maquinaria muy vieja, que crea fuerza social, o sea, que toma la fuerza social que venía de los años 30, que le da un apoyo estatal, pero que aún así ese apoyo estatal emerge en el contexto de crisis de esta industria, ¿no? Entonces, a partir del año 50, cuando el peronismo se va, cuando es expulsado mediante una dictadura, la del año 55, va a empezar, va a seguir dándose la discusión sobre el retiro y la reconversión productiva, incluso en peores condiciones, ¿no? Incluso en peores condiciones. Y esto es lo que vamos a trabajar el encuentro que viene. Bueno, dicho eso, Quiero hablar. si leyeron los textos, sí, Elina, si leyeron los textos, si tienen algo para decir de lo que piensan, de lo que ya conocen, de la experiencia, de lo que han leído, bueno, nada, hagamos una buena discusión, sí, hablen. Sí, ¿puedo hablar? Dale, dale, Elina. 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 Bueno, yo no tengo nada que discutir. Realmente estoy impresionada de la investigación que has hecho, de la precisión de las fuentes. Si bien fue densa la exposición, eh, realmente estoy muy impresionada para mí es un gran esfuerzo estar a esta hora en esto, pero realmente no me defrauda el esfuerzo, no me defrauda por el contenido que has desarrollado. Este, Eso es lo que quiero decir. Mire, Estaba pensando en esto último que dijiste, Alejandro, y en el contexto económico, político por lo menos de la primera parte de la década del 50, en el contexto del segundo plan quinquenal, ¿no es cierto? Que por lo menos a mi modo de ver termina no teniendo el éxito que el primero tuvo, de alguna manera, eh, porque, bueno, ese segundo plan quinquenal estaba por ahí eh, pensado en el ingreso de los capitales extranjeros, a diferencia por ahí del primero, ¿no? Y estamos acá ante un capital extranjero que no está pensando en modernizar la planta. Ni, o sea, no está pensando en ingresar capitales para el desarrollo, digamos. Y esta me parece que es la gran discusión que se da, por lo menos, o desde esta época o desde el desarrollismo de Frigerio para acá, digamos, ¿no? Hasta dónde los capitales extranjeros invierten, vamos a decirlo entre comillas, eh, desde la perspectiva del desarrollo industrial. Digamos, hoy se habla de inversión de capitales extranjeros desde el punto de vista del sistema financiero, digamos. No sé, tenemos un gobierno nacional que dice los capitales extranjeros van a venir a invertir cuando sabemos que la IA va a instalar una planta en la Patagonia porque es más barato el costo productivo al no necesitar tanta refrigeración. Eh,
a lo que voy es esta eterna discusión política, que obviamente no se ve en los medios de comunicación y que incluso no se da ni siquiera en la militancia, que tiene que ver con el desarrollo industrial sí o desarrollo industrial no, y desarrollo industrial desde dónde. Eh, y a mí me parece que el caso de la forestal, o yo por ahí que estoy ahora incursionando en la historia del ingenio Las Palmas Chaco Austral, eh, hay una continuidad histórica en esto de que los capitales extranjeros invierten hasta cierto punto, digamos, ¿no? Cuando ya no es rentable esa acumulación primaria de capital que requiere el segundo plan quinquenal, levantan los monos y se van, digamos. Tan simple como eso. Digo, uno lo puede ver en la industria del tanino, pero qué sé yo, sí. Yo estuve no hace mucho en un lugar en Córdoba, se llama Duzmenil, ahí era fábrica de cemento, hoy es un yacimiento abandonado, y así hay un montón de otros lugares de yacimiento o de restos de industrias extractivistas, digamos, que es eso, digamos, no es, y eso yo siempre digo, el extractivismo no es desarrollo industrial, es extractivismo, con algo de tecnología, con algo de industria, sí, como en el caso del tanino, pero no deja de ser extractivismo, digamos, y me parece que hoy la discusión con el litio, por ejemplo, pasa un poco por ahí. Esto quería agregar nada más. Bueno, yo también entonces. Bueno, primero, reivindicar esto que dijo Lina, es un placer, digamos, escucharlo, Ale, porque aparte es una historia que, que- que no está Apagate la cámara, Lucho. investigada. Alejandro, creo que para muchos los... ¿Cómo? Apagate la cámara que está saliendo, me parece que lento el sonido. Ah, bien. Tiene baja No, señal. decía que primero agradecer a Alejandro por toda esta exposición, es un tema que para todos los que estamos en eso, reconstruir la historia de la forestal es muy compleja y esta etapa con más razón. Así que, bueno, eso. Y por otro lado, preguntarte dos cosas, Ale, en cuanto a esto de la extinción del recurso natural. Tenemos el trabajo de Zarrilli, que él habla, bueno, de la extinción del quebracho colorado, lo plantea en esos términos, por lo menos en un 85% que se da eso. Y este mito, o sea, hasta dónde esto fue una realidad para que se vaya la forestal. Y el otro es, un poco lo dijiste, pero hasta dónde el peronismo aceleró la partida de la forestal, digamos. O ya estaba decidido, como vos dijiste en el 39, que ahí había decidido, o sea, mucho antes que aparezca el peronismo, o eso también fue una, digamos, la presencia del peronismo, todas las políticas, terminó por acelerar, digamos, la partida de la forestal. Presa 2, consulta. Vaya, vaya, pasen. Ahora después comentamos bien sobre. Eh, Jorge, Bueno, buen día. No, yo quería hacer algún comentario respecto a lo que había planteado el compañero Gómez ahí, respecto de las inversiones de capital en Argentina. Y efectivamente, si uno piensa en los procesos de inversión de capital, tiene que ver con un momento de una política expansiva tanto a fines del siglo XIX como el papel que en todo caso se da entre el peronismo y el desarrollismo, donde ahí sí hay una gran inversión, sobre todo porque, bueno, hay condiciones que permiten eso. Es decir, cuando hay condiciones de estabilidad de mercado y de funcionamiento económico
expansivo, eso hay mayor inversión. Ahora, cuando la situación se revierte, es más complicado. Y esto queda bien claro también en base a la capacidad del mercado interno que tiene la Argentina. Es un país que tiene escasa población y que recuerdo haber visto algo sobre el peronismo de que planteó la necesidad de desarrollar la industria automotriz con las compañías norteamericanas. Estas le dijeron que el mercado era muy chico, entonces, bueno, el mismo peronismo va desarrollando una política de industrialización en ese sentido. Y otra cosa completamente distinta ya son los años 60, ¿no? Cuando se van cerrando, o sea, lo que el desarrollismo generó y al mismo tiempo también la dictadura del 66, cómo viene a recortar toda aquella vieja producción, tanto azucarera como algodonera, lo cual afecta a la parte norte de la provincia de Santa Fe. Yo, entre otras cuestiones, estoy tratando de visualizar un poco lo que fue la marcha del hambre en el 69 y bueno, parte de esta marcha del hambre tiene que ver con los cierres de fábrica y de la producción de algodón y de azúcar en el norte, ¿no? Que son en todo caso momentos o sea, la crisis de la industria forestal y al mismo tiempo el proceso de adaptación, en todo caso, que está por aparecer la problemática eh, de las ligas agrarias, ¿no? Está ahí en una transición, pero bueno, efectivamente la economía ya no funciona de la misma manera, el proceso de transnacionalización también implica un debilitamiento de todo esto que es industria nacional, burguesía nacional, todos estos debates que pueden surgir con posterioridad, ¿no? Si la orientación económica actual está orientada al mercado mundial, no hacia la producción interna. Entonces eso también debilita el posicionamiento de un desarrollo industrial, ¿no? Le pasó al kirchnerismo, me refiero a esto, ¿no? Es decir, bueno, había políticas de industrialización o de inversión en industria, pero la mayoría de los componentes son importados. Entonces era bastante complicado ese tema para promover una industria en el neodesarrollismo, o como quiera discutirse y debatirse el tema en el siglo XXI, ¿no? Y la otra cosa, y con esto termino, el texto, yo no leí el texto de Roberto Bañi, no conseguí la novela, pero sí vi la película y ahí la estética peronista es muy interesante y queda bien claro cuál es el proyecto que plantea, ¿no? Eh, Sobre todo porque está esa figura de ese, podríamos decir, gaucho argentino que es honorable en su totalidad y que va a luchar en defensa de los sectores que están postergados, que es un poco el mensaje que me parece a mí que pretende dar el autor Bañi, ¿no? Es decir, como una adaptación de esa lucha obrera en función de la existencia o posterior existencia de alguien que viene a resolver los problemas sociales, ¿no? Que me pareció interesante trabajarlo en ese sentido, en ese tipo de registro. Y como para ahí, para terminar, como plantea Andrea, sí, efectivamente, la mujer está ausente, lo cual es novedoso, ¿no? Porque no conozco yo, no conozco mucho, pero no conozco voces que hablen sobre las mujeres, salvo entrevistas que estuve viendo o algunos videos sobre mujeres en el norte, ¿no? Bueno, era eso. Gracias. Miguel, Buenos días. Bueno, mi inquietud va por este lado. Eh, yo me pregunto más que nada, ¿qué pasó, qué pasa concretamente con esos grandes territorios que ha ocupado la forestal en este momento? ¿Quién está mirando eso? ¿Quién está observando allí?
quién está, cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de algunos sectores a nivel internacional, qué está pasando. Tenemos una idea, algunas personas como yo, quizás un poco vaga, de lo que realmente se vive en en esa constelación de lo que se llama pueblos forestales, ya que hay una riqueza muy grande en historia respecto de cada lugar. Es muy interesante, pero es muy poco lo que llega y no se, mejor dicho, por otro lado, hay un cierto abono a ese imaginario que todavía sigue hablando de las bondades de Inglaterra, que es lo que ya vimos alguna vez, de las bondades de la administración inglesa, y que no sé, no sé cómo luchar contra eso, porque es increíble el imaginario que ha cubierto sectores de la educación, sectores de la cultura, y que para mí sigue siendo grave, porque está hablando de una serie que una de las principales dificultades para poder realmente elaborar nuevas y mejores políticas. Bueno, eso más que nada. Creo que con las inquietudes de todos los demás compañeros y compañeras ya tenés para otro encuentro casi. Pero muy bueno todo, ¿eh? Muchísimas gracias, buenísimo. Sobre todo el tema del peronismo creo que da para largo. Bueno, contesto algunas cositas que fueron surgiendo. Eh, Arranco por esto último que dice Miguel, con Luciano siempre hablamos de, de todo todas las preguntas que tenemos sin responder. O sea, todas las preguntas que nos van surgiendo todo el tiempo y para otros territorios, para otras regiones, siempre decimos cuánta investigación que hay, cuántos artículos, cuántas ponencias, cuántos libros, cuánto no sé, y para este territorio siempre sentimos que falta mucho. O sea, que hay cosas y que faltan un montón. Por eso cuando arrancamos el seminario ahí con Luciano, con Guillermo, bueno, hay otros grupos que trabajan también, pero que una de las necesidades que vemos es la de, por un lado, hacer estos cursos, no para no solo por ahí, para contar lo que se sabe, sino para abrir preguntas, para tirar todas las líneas que uno sabe. Por ejemplo, Andrea dice ahí en el chat, dice, ¿qué pasó con todas las subjetividades, ¿no? Los procesos subjetivos de aquellos habitantes en estos contextos? Bueno, esa es una investigación entera, o sea, y implicaría pensar en entrevistas orales, implicaría pensar en ver memorias, documentos en esos contextos. O sea, hay muchas preguntas y claro, si uno lo piensa, hay otras regiones que tienen sus universidades nacionales, que tienen sus institutos de investigación y ahí el norte de Santa Fe no lo tiene, porque está el litoral, está la UNE y, y ¿qué instituto hay para investigar en el norte de Santa Fe? Entonces, una de las propuestas nuestras por ahí se nos escapa y no nos dan los esfuerzos. Es por ahí crear espacios de investigación. Bueno, lo tomamos esto como una instancia inicial, pero por ahí armar una red de mails donde podamos circular todo lo que vamos haciendo, lo que vamos conociendo, que sean aportes chiquitos. Lo que planteábamos al principio de todo, bueno, sabemos qué investigaciones o qué tesinas hay en el profesorado de Reconquista, los que se reciben y producen una tesina. Sabemos cuáles son, que se circuló ese trabajo, se publicó de alguna manera. En fin, digo, esto como para seguir retomando. Espérame que quiero, Elina, cerrar las cosas que quedan para responder. Eh, El peronismo sí aparece, y Luciano lo planteaba así, aparece como un acelerador de la retirada. O sea, porque muchas de las interpretaciones tradicionales por ahí mostraban al peronismo como una causa de la salida de la forestal. O sea, y en algún punto eso se lee como las políticas del peronismo fueron
completamente controversiales para el desarrollo industrial. O sea, contrariamente a lo que uno podría pensar de lo que implica el peronismo, bueno, viene el peronismo y en este caso de la industria de quebracho es el destructor de la industria. Estos textos de los años 70, 80 específicamente lo planteaban así. Bueno, acá aparece como un acelerador, como una dinámica que se monta sobre una estrategia ya preconcebida de la forestal, porque la forestal desde el año 3, desde antes del peronismo, empieza a desplazar sus inversiones, la plusvalía que saca del norte de Santa Fe la empieza a trasladar a la Mimosa de manera ostensible. Esto se ve en los balances del Grupo La Forestal en Londres. Esto lo plantea Marzorati, que analiza los balances y muestra cómo la inversión se está trasladando a producir la mimosa. Eh, y por otro lado, porque el agotamiento del bosque, por ahí el encuentro que viene le vamos a dedicar una parte a pensar la parte como forestal. Eh, está claro que hay un agotamiento. El agotamiento se viene anunciando desde los años 10. O sea, desde que Vialet Macé en 1904 titula su capítulo sobre el norte de Santa Fe, la destrucción del bosque. O sea, desde ese momento incluso uno ve que hay políticas o incipientes políticas de regulación y de control, muchas de ellas vinculadas a la fiscalización en términos de conseguir recursos fiscales. O sea, no de controlar que no se deprecie, sino de el Estado compartir esa ganancia o esa explotación. Pero empieza a haber una política de control. Bueno, el peronismo lanza la ley de defensa forestal, o sea, en el año 48, una ley que se venía discutiendo desde los años 30. Eh, pero lo que está claro es que lo que está agotado es el recurso rentable para la empresa, no el recurso. El recurso es rentable para la empresa. O sea, el recurso que la empresa dice, a partir de acá ya no me resulta bueno seguir explotándolo porque no puedo competir. Entonces prefiero irme. El resto del agotamiento del bosque queda en manos de los obrajeros, ya no de la forestal. Y obrajeros que tienen una política minera, exportadora o depredadora desde antes de la llegada de la forestal. Sí, o sea, acá vamos a ver cómo se ensamblan esas dinámicas, ¿no? Eh, Después, bueno, sobre las mujeres, sí, ahí Valeria planteaba que está el libro de Alicia, la novela, que la escribe en base a una buena investigación que hacen entrevistando mujeres. En los actos, en la conmemoración del año 2021, había una mesa, la mesa de la Gallareta, dedicada especialmente a pensar el rol de las mujeres. Entonces, me parece que puede estar bueno por ahí ver ese encuentro, eso está en YouTube. Eh, pero sí, bueno, hay un volante, de hecho, de las mujeres democráticas del año 45 que salen a hablar. Y es interesante porque ahí se explicita, ellos llaman a votar por la fórmula Mosca-Tamborini, en el momento en que surge Perón como competidor en la fórmula presidencial. Y es interesante pensar que esa unión democrática rescata la figura de quién fue el fundador, el que pone la firma de la creación de la Gendarmería Volante, Enrique Mosca, como gobernador en 1920. O sea que los obreros que reivindicaban la historia obrera de los años 20 terminan apoyando a un gobernador que fue el autor de esa fuerza, el que firma la creación de esa fuerza volante. Y del otro lado queda un candidato a presidente que la memoria termina rescatando como alguien que estuvo en la forestal. Ahí Luciano en el norte forestal publicaba esas fotos de Perón en el regimiento de gendarmería y que terminan usando la historia, la presencia de Perón en la forestal, como ya lo charlamos, como, como fundación o como origen de ese actor que va a integrar a la comunidad organizada, ¿no? Y es interesante ver las biografías de Perón, cómo reconstruyen esa historia, ¿no? Como desde la memoria de Aldrey, que lo mencionábamos antes, hasta las memorias de Joseph Page, de Pavón Pereira, las biografías de alguna manera de los años 70 y 80, incluso las de Tomás Eloy Martínez, yo no me acuerdo si esto lo comentamos ya,
que él hace la entrevista en Madrid a Perón. Perón apenas menciona lo de la forestal, pero en la novela de Perón él toma los datos que aporta Gori para reconstruir la presencia de Perón en la forestal de una manera heroica. Bueno, eh, es interesante toda esta. Por eso, cuando ahí Jorge plantea, independientemente de la natural perspectiva lógica, lo que trato, me parece, de reponer acá son los dilemas que los actores se enfrentan en la vida cotidiana y política que es muy intensa, ¿no? Es en esos territorios, digo, construir una política sindical, construir una organización, el esfuerzo que demanda lo hicieron clandestinamente, implicaba exponerse a un conflicto permanente donde todavía se dirimían por las armas muchos de los conflictos. Digo, o sea, en los años 30 en adelante, desde los años 20 en adelante, mueren algunos gerentes de la forestal. O sea, el gerente Bianchini que fue asesinado en el año 20 no es el único. En los años 30, en los años 40, y bueno, y eso es parte de la conflictividad social, política. Entonces, exponerse a una organización de este tipo y sentir que te la arrebatan, bueno, el dilema que se les plantea en ese contexto 30 43, 44 son fuertes. Bueno, la idea era posicionarse en esos dilemas y tratar de interpretar desde esos dilemas, ¿no? La emergencia del peronismo y la política específicamente comunista en relación a los trabajadores. Eh, Elina, ¿vos querías decir algo? Sí, cuando vos dijiste, cuando hablabas de la poca información o recopilación de material en el norte santafesino, y mencionaste a las universidades. Bueno, no hay muchas universidades, pero sí hay muchos institutos superiores. Sería interesante que la gente, porque este seminario es muy amplio, que se investigue en los distintos profesorados si hay trabajos relacionados al tema. Yo sé que acá no, porque acá los trabajos en la época, de todas maneras lo voy a averiguar, se refieren más bien al ferrocarril. Nosotros somos parte de la forestal, pero no, pero muy tangencial. Pero sería interesante que la gente que vive en el norte y que tiene contacto con los profesorados averigüe si hay trabajos referidos a los temas. Se me Sí, ocurre que puede esa es ser una una buena manera propuesta, Elina. de rescatar, porque yo ya no estoy en actividad ni soy investigadora, pero voy a ir a ver, pero Esto va porque más allá de la forestal, ¿eh? O sea, la idea es pensar el norte de Santa Fe y la es un investigación archivo, y unir lo que hacemos con lo que están haciendo otros grupos de investigación. claro, Hace poquito les comentaba que surgió este libro que está hecho en la Universidad del Litoral sobre patrimonio arquitectónico. Bueno, de alguna manera tenemos que conseguir un espacio donde podamos circular y coordinar estas investigaciones. Yo, claro. si nadie quiere decir algo más para cerrar, bueno, alguien había preguntado de de experiencia con los gusanos de seda. No hay mucha información. De repente podría ser un tema de investigación. Pensar cuáles eran esos proyectos productivos en los años 50, 60 como alternativos. Hablábamos con una persona que tiene campos en la zona también. Y me dice, nosotros estamos en los márgenes de la forestal y hay muchos trayectoria que no se conoce de los márgenes de la forestal. ¿Qué pasaba en los alrededores, con los colonos, con los peones, eh, con la hacienda? Leímos un trabajo de Filippi sobre ganadería. Bueno, cuándo se incorporó el tractor, qué implicó, qué eran las maquinarias Monke, las máquinas para echar, destroncar. Hay un montón para seguir trabajando. Es probable que el siguiente encuentro, que es en septiembre, hay un encuentro que vamos a tener que cambiar de fecha, que es el de octubre. Después les voy a pasar bien la información. Les voy a proponer otro sábado. Eh, pero para ir adelantándonos, el de septiembre probablemente lo podamos hacer allá en Reconquista. El de septiembre probablemente lo podamos hacer presencial, mixto igualmente. O sea, los que estén en la zona y quieran acercarse, se acercan y hacemos un encuentro presencial. Y los que se quieren conectar, se conectan. Vamos a tratar de poder hacerlo así. Eso sería el 12 de septiembre.
Y para el último encuentro, vayan leyendo esas novelas. Si las consiguen, la de Alicia Barberis, la de Zapucay de Ross, la Tanino de Pablo Cruz, Talen de Armando Bo. Bueno, son todas novelas que por ahí las pueden conseguir por Mercado Libre. Si las quieren conseguir, consíganlas, porque el último encuentro trataremos de la película que mencionó ahí Jorge sobre Tierra Extraña, la novela de, bueno, y otras que consigan, otras que se les ocurran, que encuentren, que tengan a mano, Pero chusméenlas ¿dónde porque la están idea. las novelas? Pero, porque No, yo la única... esas no están, esas hay que buscarlas, hay que Ah, comprarlas a un punto. Algunas no, hay que sí, comprarlas. pero ¿dónde la citan? Porque acá alguien la propone, ya la anoté yo, Yo la después les mando un Barbie. listado. En el Bueno, programa creo dale. que, en el programa creo que están. Ah, bueno, me voy a fijar, me Bueno, voy a fijar. y películas, documentales, lo que encuentren, la idea es pensar cómo se reconstruyen desde la literatura y los imaginarios como la historia del norte. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Luciano, No, bueno, ¿algo yo más? también me voy a retirar. Muchísimas gracias por todo. Sí, las de Regreso a Fortinolmo que están mencionando, tal cual, tal cual. Bueno, Ah, después nos seguimos comunicando entonces. de egreso a Fortino. Nos vemos, que tengan un buen mes. Gracias, Hasta la gracias próxima. Alejandro.